de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, vamos a empezar en esta noche. Eh, Nuestro tema de hoy día se llama el problema de la iglesia primitiva. Amén. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 16, del versículo 30 al 20. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Pero él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, le dijo: bienaventurado eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré la llave de los cielos, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era el Jesús, el Cristo. Amén. Esa es nuestra lectura bíblica de Mateo 16, del 13 al 20. Nuestro texto de meditación se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 19, versículo 30, que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Amén? Entonces, esa es nuestra lectura bíblica y nuestro texto de meditación del día de hoy, domingo. Entonces, vamos a entrar al desarrollo de nuestro tema. Vemos que el problema que comenzó en Génesis 3 se ha extendido en el mundo a través o bajo la forma de tradición, de idolatría, de cultura y de religión. Las grandes potencias en el mundo han caído en este problema fundamental, este problema que se origina en Génesis 3, en el cual el pecado original ha destruido, ha hecho que el hombre caiga en este problema de idolatría, de religión, una cultura basada en el egocentrismo de Génesis 3, en el materialismo de Génesis 6, en el falso éxito de Génesis 11. Y esto se origina simplemente porque el hombre cae engañado por Satanás y la humanidad entera es arrastrada por esta mentira del diablo, por lo cual el hombre cae bajo maldición. Vemos que en el capítulo 3 Dios no maldice a la humanidad. Dios le dice a Adán: Adán, por tu causa la tierra viene bajo maldición. Entonces, vemos que en el versículo 16 al 19 de Génesis 3, después Dios da sentencia al hombre. Y esa fue la consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Entonces, pero antes de que Dios diera esta sentencia a la humanidad, vemos que le da la respuesta. Un versículo antes, en el versículo 15 de Génesis 3, Génesis 3:15, le da la respuesta absoluta para la humanidad. Entonces, Dios no deja solo al hombre, le da una respuesta. Entonces vemos en Génesis 3:15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta se le irá en la cabeza y tú le irás en el canto. Vemos aquí la promesa de Cristo. Antes que venga la sentencia de Dios sobre la humanidad, después Dios lanzando sentencia a la humanidad, viene la respuesta, la promesa de Cristo, la respuesta absoluta de que Jesús, la simiente de la mujer, venía a solucionar este problema fundamental, el pecado original, el problema espiritual de la humanidad. Entonces, vemos también en el Antiguo Testamento tres personajes: a Moisés, a David, a Samuel, que ellos vieron la respuesta de la simiente de la mujer y pudieron superar la idolatría, porque
que fueron conscientes de este hecho, un tema espiritual, del problema espiritual, del problema fundamental de la humanidad. Entonces, Moisés, David, Samuel, Eliseo, cada uno de los personajes del Antiguo Testamento, Abraham, eh, Gedeón, en fin, Isaías, Jeremías, cada uno de estos profetas, patriarcas, hombres y mujeres de fe en el Antiguo Testamento, que creyeron esta promesa de Génesis 3:15, ellos recibieron respuestas importantes para superar esa época que les tocó vivir, donde cual había mucha idolatría, muchos problemas espirituales, que era consecuencia de que el hombre estaba separado. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús llamó a sus discípulos. Y lo primero que él les dio fue su autoridad para expulsar demonios. ¿Saben? En Marcos, en el capítulo 3, versículo 13 al 15, dice: después subió al monte y llamó hacia los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12, hablando de los 12 discípulos, para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, que estuviesen o que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Amén? Entonces, vemos que Jesús, en el tiempo del Nuevo Testamento, levantó a discípulos, 12 discípulos. Lo primero que les da es su palabra, le da su autoridad sobre toda enfermedad para echar fuera demonios. Entonces, esto sigue ocurriendo en la actualidad. Cuando venimos a conocer el Evangelio real, el Evangelio absoluto de que Jesús es el Cristo, Dios nos da también esta autoridad. Y Dios nos usa para poder dar a conocer a otras personas esta edad. Entonces, vemos también que a través de la iglesia primitiva hubieron testigos que fueron usados para hacer estas obras. Entonces, en este tiempo, Dios también está usando personas. Entonces, vamos a entrar al desarrollo de nuestro tema, preguntándonos primero cómo fueron usadas estas personas por Dios. ¿Cómo Dios las usó? ¿Qué tuvieron en sí para que fueran usados por Dios? Vemos que estas personas eran como nosotros, tenían defectos, tenían virtudes, pero fueron usados por Dios, a través del Espíritu Santo, para hacer también la obra de Dios sobre la tierra. Entonces, la iglesia primitiva hubieron, vamos a tocar 3 puntos importantes. Primero, Dios usó a Pedro, un pescador, uno de los discípulos de Cristo, un hombre del vulgo, que fue usado por Dios a través de Cristo. Cristo lo entrenó para que él pueda ser el discípulo, el cual sea lleno del Espíritu Santo para que dé la respuesta a la iglesia primitiva. Entonces, a pesar de que Cristo fue traicionado, o Pedro, de una u otra forma, Pedro, vemos en las Escrituras que negó a Cristo. Pero a pesar de eso, Dios siguió confiando en que Pedro iba a ser uno de los discípulos apóstoles o apóstoles importantes de las Escrituras, de la Biblia. Entonces, vemos que Israel fue colonizado, más o menos fue alrededor del año 63 a.C., el Imperio Romano llegó y colonizó a Israel. Pero antes de eso vemos que también el pueblo de Israel, en el tiempo de José, de los patriarcas, fue llevado a esclavitud por el imperio egipcio. Años después vemos también que otra vez el pueblo de Israel llegó a ser llevado cautivo por el imperio babilonio. Entonces, 3 imperios que llegaron, esclavizaron a Israel, que llegaron y llevaron cautivo a Israel, y ahora el imperio romano llegó y colonizó a Israel. Entonces, todas estas personas, en el Nuevo Testamento vemos que comenzó Dios a usar a Pedro. Muchas personas no tenían la conclusión de quién era Cristo. Los grandes hombres de la ley, los maestros, los rabí, los principales sacerdotes no conocían y no pudieron ver que Jesús era
la respuesta para este mundo estaba siendo destruido por Satanás. ¿Ven? Pero sin embargo, Dios levantó a un hombre, como Pedro, y él conoció esta verdad. Por eso vemos que en Mateo 16, Pedro confiesa una verdad absoluta. Y sobre esa confesión, Cristo edifica su iglesia. No sobre Pedro, sino sobre la confesión de Pedro. Por eso acá dice, sin embargo, nadie era consciente de la verdad de que Jesús era el Cristo. En el versículo 13 del capítulo 16 dice, y viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El mundo no había visto, no había reconocido a Jesús. Los grandes hombres en ese tiempo no habían reconocido quién era Jesús. En el versículo 14 ellos dijeron, unos dicen que tú eres como Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿qué representaba? El realismo. Otro dice que tú eres como Elías. ¿Qué representaba Elías? El misticismo. Otro dice que tú eres como Jeremías, que representaba el humanismo. O algunos de los profetas, ¿no? Diferentes religiones, diferentes movimientos filosóficos que estaban levantando en ese tiempo. Y no habían reconocido de que Jesús era el Cristo prometido de Génesis 3:15. ¿Amén? Entonces, en ese momento, Dios usó un hombre, un pescador, Pedro, y él confesó de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como la persona que iba a resolver el mayor problema espiritual de Israel. Entonces, Jesús les pregunta en el versículo 15 de Mateo 16, y él les dijo, ¿y vosotros quién dice que soy? Y en el versículo 16, Pedro confiesa y reconoce, respondiendo a Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta verdad de que Jesús es el Cristo, aquel Cristo prometido en Génesis 3:15, que iba a venir como la simiente bendita de Dios a destruir la obra de Satanás. ¿Amén? Entonces, vemos aquí que la confesión de Pedro hizo que el problema espiritual de Israel sea solucionado por Cristo. Entonces, Dios también lo usó para resolver el problema de la iglesia, el pecado original. No solamente el pecado original, sino también el problema del egocentrismo de Génesis 3, el materialismo de Génesis 6, el falso éxito. Entonces, vemos a Pedro, un hombre, un pescador humilde, un hombre del vulgo, inclusive los grandes religiosos, los hombres de la ley se sorprendían de cómo un hombre del vulgo tenía esa forma de hablar tan particular. Ellos habían entendido y entendieron de que Pedro había caminado con Jesús. ¿Ven? Vemos en Hechos 2 cómo Pedro fue transformado por el Espíritu Santo. Un hombre lleno del poder del Espíritu Santo y fue el primero que predicó el día de Pentecostés. Entonces, Dios usó a un Pedro, un hombre del vulgo, un hombre sin conocimiento, sin preparación, pero un hombre que fue escogido por Dios. ¿Ven? Punto número 2, Pablo. Pablo también era un hombre muy preparado. La otra cara de la moneda, nos vemos, Dios usó a un Pedro, un hombre con poco conocimiento, tal vez de las escrituras, con poca preparación. Ahora vemos en el punto número 2 a Pablo. Vemos en Filipenses 3, de 5 al 7, dice que Pablo, ¿no?, era circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, reprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces vemos aquí cómo Pablo era un hombre muy preparado. Fue entrenado por Gamaliel, un hombre instruido en la ley, en las cosas, en las costumbres hebreas. Y vemos aquí que este Pablo, usado por Dios, él dejó de lado todo con tal de simplemente dedicar a Cristo. ¿Amén? Y en
Hechos 9, versículo 15, dice, el Señor le dijo, hablándole al discípulo Ananías, dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Entonces vemos aquí como un hombre como Pablo, que antes de encontrarse con Cristo, era llamado Saulo de Tarso, un hombre que asolaba a la iglesia de Cristo, un hombre que tenía mucha autoridad dada por los sacerdotes, los hombres de la ley, para azotar, para matar, para llevar a la cárcel a todo aquel que predicaba en el nombre de Cristo. ¿Amén? Entonces, en el camino a Damasco, Cristo le sale al encuentro, ahí donde cae, pierde la vista por 3 días, ahí donde Dios le muestra visión a Ananías para que vaya. Entonces Ananías tenía un conflicto en su mente cuando decía, ¿cómo? He escuchado que este hombre azota a la iglesia, lleva cautivo a los discípulos, a tus seguidores. Entonces Jesús le responde, no ven, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de reyes. Entonces, vemos aquí que Pablo fue entrenado por Dios mismo, por Cristo, por los discípulos. Entonces Dios lo usó para sanar a la gente de Chipre. Eso lo vemos en Hechos 13. El problema que entraba la humanidad, a la gente de Chipre, había entrado el chamanismo. La gente estaba siendo atada por Satanás y la gente estaba endemoniada. Entonces vemos que Dios usó a Pablo para libertar a la gente que estaba metida en este problema del chamanismo en Hechos 13. Vemos también que en Hechos 16 el problema de la adivinación había entrado en la gente de Filipo. Entonces Dios usó a un Pablo para libertar a esta con el evangelio absoluto de que Jesús es el Cristo prometido por Dios. ¿Amén? También vemos a la gente, a las personas de Corinto. En Hechos 19 había un templo de la diosa Diana, un ídolo. Entonces vemos en Hechos 19 la idolatría que había entrado a la iglesia, a la ciudad de Corinto. Y esto originaba problemas espirituales, problemas muy graves como consecuencia de su idolatría. Entonces, vemos aquí que Pablo fue usado de una forma muy, muy particular en estas 3 ciudades, la ciudad de Chipre, la ciudad de Filipo y la ciudad de Corinto, ¿ven? Para destruir el chamanismo, destruir la adivinación que había entrado en esas ciudades, destruir la idolatría. ¿Cómo? A través del evangelio. Entonces, del mismo modo, Dios tuvo una razón para llamar a Pablo, con el fin de resolver el mayor problema de Roma, en la época donde era superpotencia, ya que Pablo sabía que Satanás, que controla el mundo, solo sería derrotado a través del nombre de Jesucristo. Entonces, Pablo fue entrenado por el mismo Espíritu Santo para llevar esa respuesta de que Jesús es el Cristo, ya que a través del nombre de Cristo iba a ser derrotado Satanás a través del chamanismo, a través de la adivinación y a través de la idolatría. ¿Por qué? Porque Pablo había entendido el poder del Evangelio. Por eso en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Entonces, Pablo había entendido eso, que la respuesta única y absoluta que iba a destruir al sol de Satanás a Cristo, el nombre de Cristo. ¿Amén? Y eso lo entendió cuando Pablo declara en Colosenses 2, 14 y 15, dice, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, esa acta que había sido escrita por el mismo Dios en Génesis 3, 16 al 19, esta sentencia de Dios en la humanidad, Cristo la anula, dice que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces vemos aquí que esa sentencia de Dios sobre la humanidad fue anulada por Cristo. A consecuencia de que el hombre había desobedecido, esa sentencia se dio. ¿Ven? Espinos y carros, maldición con dolor,
toda esa sentencia fue anulada por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces Pablo conocía esta verdad. Pablo entendió de que la simiente de la mujer que era Cristo, que era simiente prometida en Génesis 3:15, que era simiente que se ve reflejada en Génesis 6:14, en el arca de salvación. Vemos también en Éxodo 3:18, en Isaías 7:14, donde habla de que la Virgen iba a concebir, darnos un hijo y a poder un nombre Manuel, que significa que como nosotros. También en Mateo 1:23 viene Jesús a la tierra y nace a través de Cristo, a través de María. En la confesión de Pedro en Mateo 16:16 vemos también que Cristo lo cumple en Juan 19:30 cuando dice consumado es, y anulando el acta que era contra nosotros. El problema fundamental de la humanidad solucionado por Cristo. ¿Ven? Entonces yo uso a un Pedro, yo uso a un Pablo para traer esta verdad espiritual, destruir la obra de Satanás sobre Israel. Entonces, y libertar al pueblo de Israel. ¿Amén? Entonces, punto número 3. Las personas discípulas de Romanos 16. Vemos aquí en Romanos 16 muchas personas, el nombre de muchas personas que sirvieron a la iglesia primitiva, que sirvieron a Pablo. Vemos aquí que estas personas conocían esta verdad espiritual. Ellos vieron más allá de sus problemas físicos, de sus problemas familiares, de sus problemas personales, y vieron el problema espiritual que estaba destruyendo a Israel. ¿Amén? Entonces, las personas discípulos de Romanos 16 son aquellas que Dios eligió y llamó con el fin de resolver los problemas espirituales del mundo. ¿Amén? En el versículo 1 y 2 vemos a una diaconisa, la hermana Febe, una persona que fue servidora de Pablo, una mujer que era llena de Dios, que ayudaba a todas las personas que estaban al servicio de Dios. ¿Amén? Vemos también, en versículos 3 y 4, vemos a colaboradores, a una pareja de esposos como Priscila y Aquila, una pareja que fue usada por Dios. ¿Para qué? Para servir. ¿Amén? Porque ellos habían entendido el problema espiritual que estaba destruyendo a Israel. ¿Amén? Vemos aquí un sinnúmero de personas, una lista larga de personas que servían a Dios. Hospedadores, ayudadores, personas que, tesoreros, personas que habían entendido realmente que la respuesta era Cristo. Esa respuesta que había venido también en la confesión de Pedro, ellos la entendieron. Entonces ellos dejaron su propia vida con tal de servir al reino de Dios. Y fueron muy útiles a la iglesia primitiva, fueron muy útiles a Pablo en su llamado a predicar el Evangelio. Entonces, estas personas fueron llenas del Espíritu Santo. Fueron personas, hombres y mujeres que dieron su vida con tal de ganar a Cristo, de ganar almas para el Señor y de predicar el Evangelio absoluto del Señor. ¿Amén? Entonces, ¿por qué? Porque Roma estaba siendo atada por Satanás por medio de la figura del dios Zeus. ¿Amén? El dios Zeus era un dios, para los griegos y para los romanos era un dios muy poderoso para ellos. Según ellos era el creador del cielo y de la luz. Su poder era tal que gobernaba el resto de los dioses y decidía también sobre los mortales. O sea, entonces, el pueblo de Israel, el imperio romano, estaba atado por este dios, el dios Zeus. ¿Amén? Que aún decía que tenían poder y decidía sobre las personas o los mortales. Entonces, a través de estos colaboradores, Roma fue evangelizada. Israel fue evangelizado. Porque ellos habían visto más allá de sus propios deseos personales, más allá de sus propios problemas personales, y vieron el problema fundamental. Y a través de Cristo dieron una conclusión, pudieron evangelizar Roma y Israel. ¿Ven? Entonces, vemos aquí que lo mismo ocurre hoy.
Dios nos ha llamado para bloquear los problemas espirituales en todo el mundo. Vemos que hay 3 organizaciones que están destruyendo, están tomando control de la humanidad. Vemos la nueva era, vemos los masones, los judíos, que están trayendo mucha confusión al cuerpo de Cristo. Vemos también que hay más de 4.000 religiones. Vemos también que hay más de 70.000 denominaciones dentro del cristianismo que están trayendo confusión, caos, están trayendo herejía, están trayendo confusión a muchas familias, a muchos hermanos. Hay testimonios de que estas sectas están destruyendo el Evangelio de Cristo. ¿Amén? Entonces, Dios nos ha llamado como esos remanentes, como esos discípulos, como esos obreros, así como los obreros de Romanos 16, para servir, para ayudar, para colaborar, para dar nuestro servicio en el talento que Dios nos ha dado, para poder evangelizar el evangelio al mundo, el evangelio de que Jesús es el Cristo, aquel que ha solucionado todos los problemas de la humanidad. Entonces, por otra parte, las respuestas de Romanos 16 vendrán por justicia a aquellas personas que cojan el pacto. ¿Cuál es el pacto que tenemos que coger en esta noche? Para entender que la iglesia primitiva encontró y dio solución a este problema. Por eso el título es El problema de la iglesia primitiva. Ellos dieron solución a través del mensaje. Ellos vieron el problema. Ellos pudieron identificar el problema espiritual. Entonces vemos ahora de cómo la iglesia no ha sabido dar una respuesta a tantas personas que han venido a buscar una respuesta de parte de Dios. Les han dado respuesta física, les han dado motivación, pensamiento positivo, doctrinas, estrategias humanas, pero no han sabido darle al Evangelio. Por eso, en Hebreos 2, 11:1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo. ¿Qué yo no veo? El mundo espiritual, donde habita Dios. En Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Entonces, si el mundo viene, si las personas vienen a la iglesia y yo le doy una respuesta física a su problema espiritual, están siendo engañados. No le estoy dando una respuesta real. Entonces, si el problema del mundo es espiritual, la respuesta también es espiritual. Entonces, la respuesta es Cristo, aquel que ha solucionado los problemas fundamentales de la humanidad. Amén. El egocentrismo, el materialismo, el falso éxito, el chamanismo, la adivinación, la idolatría. Entonces, ese estado de no creyente ha sido derrotado y quebrado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Jesús lo dice consumado es, Juan 19:30, solucionó esos 12 problemas fundamentales que está quejando a la humanidad, que está quejando al ser humano. Entonces, como iglesia, como hombres y mujeres, también tenemos que recibir esta respuesta en el campo. ¿Ven? Pero si ahora las iglesias están cerradas, lo podemos hacer de una forma virtual, como lo hacemos ahora. Si Dios nos permite encuentro, vamos a ir. ¿Ven? Porque una persona que conoce el Evangelio tiene que morir en el campo. ¿Ven? Entonces, tenemos que entender eso en este día. Que tenemos que coger el pacto de que Cristo es la simiente de la mujer prometida en Génesis 3:15. ¿Ven? Que ha venido a solucionar el problema fundamental de la humanidad. Entonces, la iglesia primitiva entendió eso. Y aquellos que entendieron el Evangelio, se aferraron al pacto, cogieron el pacto de una forma concreta y segura, pudieron tener victoria en medio del caos, en medio del problema, en medio de la persecución, muerte, el filo de espada. O sea, todo eso fue vencido por aquellas personas que se aferraron al Evangelio de Cristo. ¿Amén? Los imperios más poderosos, el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio romano, fueron vencidos por aquellos que se aferraron al pacto de que Jesús es el Cristo, aquel que ha solucionado todos los problemas fundamentales de la humanidad y nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, nuestra conclusión, ¿cuál será? Vemos aquí que la iglesia primitiva solucionó este problema espiritual que estaba quejando a Israel, a Roma. Dios usó a Pedro, a Pablo, usó a los hombres y mujeres de Romanos 16, fueron hombres y mujeres diaconisas, servidores, hospedadores, ayudadores,
tesoreros, en fin, todo un equipo. No solamente a Pedro y Pablo, también usó a Esteban, usó a los 12 discípulos, pero vemos aquí en estos 3 puntos importantes que la importancia de la vida de Pedro, la importancia en la vida de Pablo, y la importancia de los hombres y mujeres de Romanos 16. Amén. Entonces, que en este día podamos tener esta conclusión en nuestra vida, de que Jesús, solamente a través de Él, encontraremos respuesta. No hay otra respuesta. ¿Amén? A través de solo Cristo, de Hechos 1:1. Solo el reino de Dios, de Hechos 1:3. Y solo el Espíritu Santo, de Hechos 1:8. ¿Amén? A través de Hechos 1:1, del solo Cristo, recibiremos la restauración de nuestra fe para salvar a las personas. A través de la experiencia de Hechos 1:3, del reino, solo el reino de Dios, Dios restaurará nuestra sabiduría para salvar a las naciones. Y a través de la experiencia de Hechos 1:8, a través de solo el poder del Espíritu Santo, recibiremos el poder de Dios para salvar y sanar el mundo. Entonces, que nos aferremos a esta noche, a esa conclusión, de que Cristo es la única respuesta para nosotros. No hay otra respuesta. No hay otra respuesta. En la Biblia no vas a encontrar otra respuesta. En los 66 libros de la Biblia encontrarás la única respuesta de que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe, de que Jesús es la respuesta para nuestras vidas. ¿De quién es el Apocalipsis? La respuesta única de salvación es Cristo. No la religión, no la denominación, no mi organización, no. Eso no tiene nada que ver con la salvación que viene a través de Cristo. ¿Amén? La salvación no viene a través de un hombre. La salvación viene a través de solamente Cristo. Así que vamos a orar en esta noche para entender que el problema de la iglesia primitiva fue solucionado por el mensaje de Cristo, por el evangelio absoluto. ¿Ven? Entonces ellos pudieron solucionar este problema a través de la respuesta única. No hay otra respuesta en el mundo. ¿Ven? Así que vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias a Dios por tu palabra. Gracias a Dios porque entendemos en este día que el problema de la iglesia primitiva fue solucionada, Señor, por ellos mismos cuando entendieron, Señor, de que Jesús es el Cristo prometido. Y que así como usaste a Pedro, a Pablo y a los obreros, hombres y mujeres de Romanos 16, también ahora nosotros queremos ser usados por ti. A través de estas plataformas, a través de los encuentros personales, tú eres el dueño de todos. Tú tomas control absoluto de todo, Padre, en este mundo. Oramos, Señor, para que esta verdad de que Jesús es el Cristo se selle en nuestro corazón. No solamente esté en nuestra mente, sino que entre en nuestro corazón y en nuestro espíritu, Señor. Y podamos tener la conclusión de que Jesús es el Cristo, aquel que ha solucionado el problema fundamental de mi vida y de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque en medio de este caos, en medio de esta pandemia, este virus que ha azotado el mundo, está azotando el mundo, Señor. Nosotros somos esa respuesta. Nosotros somos esa iglesia que tú estás levantando. Traes una iglesia que está en el anonimato, traes a los discípulos que están ahí ocultos, Señor, pero tú lo estás haciendo de una forma precisa y segura. Gracias, Padre, por este evangelio que nos has dado, Señor. No lo cambiaremos por nada. No venderemos nuestra fe a nadie, Señor. No nos rendiremos, Señor. No inclinaremos nuestras rodillas delante de ningún hombre, solamente a través de ti, Señor. Porque hemos entendido, Señor, que solamente en ti encontraremos palabras de vida eterna. Gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, Dios me lo bendiga. Nos vemos el día jueves. Bendiciones.